Bienvenidos, bienvenidas, estimados hermanos, vecinos que nos acompañan siempre en estos estudios bíblicos que estamos realizando para ustedes, para los hermanos, a través de emisora Logos, de las redes sociales, y bueno, con el gusto de continuar en nuestros estudios. Damos la bienvenida a nuestro hermano Fernando, a la hermana Annette, estamos contentos que esté recuperada allí, y a nuestra hermana Leticia. También mandamos saludos a todos los otros hermanos que por una u otra razón este, no pueden estar en contacto. Hay mucha actividad. Queremos saludar también a la hermana Virginia, que eh, va a comenzar una actividad propia de nosotros, los misioneros, en un ministerio que tiene que ver con misiones y evangelismo. Así que mandamos el saludo. Y bueno, vamos a reintegrarnos, a continuar con el estudio de Hebreos, la epístola de Hebreos. Le voy a pedir a la hermana Annette que nos dé una oración para comenzar precisamente este estudio. Amén. Padre amado, Dios bendito del cielo, Señor, en esta hora delante de tu presencia, estamos acá reunidos, Padre, agradeciéndote por un día más de vida y en tus caminos, y porque nos hayas ayudado, Señor, para que en este tiempo podamos estar todos reunidos acá, recibiendo instrucción, sabiduría y conocimiento de lo alto, Padre bendito, que alimenta nuestra vida espiritual. Te pido, Señor, que tú uses a nuestro hermano Mario, el pastor de este grupo, Señor, para que por su boca, Señor, sean palabras dirigidas por tu Espíritu Santo, llenas de sabiduría y de verdad incomparable, Señor, que llene nuestros corazones, nuestras vidas de conocimiento para poder acercarnos más cada día a ti y conocerte mucho más, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos, te damos la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tuya es y porque solo tú la mereces. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, yo no recuerdo bien, pero creo que habíamos quedado, yo tenía marcado en el capítulo 13, el versículo 16, pero creo que mirando un poquito, creo que del 7 al 16, no sé si lo estuvimos estudiando en el último encuentro. En el capítulo 3, versículo 7, habla del reposo del pueblo de Dios. Y allí el Espíritu Santo habla, o por lo menos el escritor dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Y fíjense ustedes que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto. ¿Se acuerdan? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa del cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en mi corazón, es decir, en su corazón, perdón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira y dice, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestros corazones malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahí estamos hablando de lo que significaba, sin duda, el tema este para de los hebreos, al que iba destinado este mensaje. Clarísimo era. Y lamentablemente el pueblo en ese momento estaba pasando situaciones que decíamos en la última encuentro,
parecido a lo que nos estaba pasando a estas generaciones nuevas que vivimos hoy. Ellos, como no queriéndose apartar, pese a que se habían sumado a la Iglesia de Cristo, a sus tradiciones y a todo lo que el, la religión del judaísmo tenía, y sobre todo la ley, ¿no? Pero bueno, eso es la introducción, y vamos a entrar, porque vamos a continuar en esto que es, habíamos definido como Cristo es superior a Moisés, ¿se acuerdan? Eso es lo que habíamos titulado, que se extiende desde el comienzo del capítulo 3 hasta casi los primeros versículos del capítulo 4. Y ahí estaba señalado el peligro de la duda. La primera advertencia de peligro se refería al peligro, ¿se acuerdan? De deslizarnos. O sea, de deslizarnos de la palabra de Dios. Eso lo habíamos visto en el capítulo 2, más concretamente en los primeros versículos del capítulo 2. Y el deslizarse lleva a la duda, lo que estábamos señalando ahora. Lleva a la duda, que fue el segundo peligro expuesto. Ahora lo estamos leyendo. Y más adelante veremos una tercera advertencia, que estos son los pasos descendentes que una persona da cuando esa persona muestra, podríamos decir, negligencia con respecto a la palabra de Dios. Comienza por la negligencia hacia la palabra de Dios y luego termina por no creer en la palabra de Dios. Es aquí donde el escritor hace recaer el énfasis sobre el reposo. ¿El reposo de qué? El reposo que es nuestro, ese reposo si confiamos en Cristo. En las Sagradas Escrituras presentan un descanso que podemos dividir en 5 aspectos. Primero, por ejemplo, el descanso de la creación. También podríamos ver en el Antiguo Testamento la entrada a Canaán. También está el reposo de la salvación, es un reposo. Y también con ello el reposo de la consagración y el reposo mayor, el del cielo junto a Jesucristo. Pero para eso tenemos que confiar plenamente en Dios, no solo para la salvación, porque ahí está el error. Muchos confían plenamente en Dios por la salvación, pensando estar en el cielo junto a Jesucristo. Está bárbaro. Pero también tenemos que confiar plenamente en Dios en nuestra vida diaria. Y ese es el reposo que habla el escritor en esta carta de los Hebreos. Es el reposo de confiar plenamente en Dios, no solo para la salvación, sino para superar todas las incidencias de la vida diaria, los problemas que se nos presentan, que son muchos. Permanentemente estamos sumidos, y en estos tiempos, mayoritariamente. Uno visualiza el mundo y, lógicamente, ¿cómo visualiza ese mundo? Realmente lo visualiza de una manera, a veces hasta con horror, verdaderamente con horror. Y a eso sumemos los problemas personales y hasta los problemas que podemos tener espirituales. Entonces, tenemos que fortalecernos en todo lo que significa confiar plenamente en Cristo. Si nosotros dejamos de confiar en Cristo, todo lo demás que hagamos
en los templos, en la evangelización, en la vida diaria, bueno, crea a partir de la duda el alejamiento total. El pueblo de Israel, fíjense, vagó por el desierto porque los israelitas no tuvieron fe para entrar en la tierra prometida. Ustedes recuerdan que Canaán no representaba al cielo, pero representaba el lugar de las bendiciones espirituales y de la victoria que les estaba ofreciendo Dios. El apóstol Pablo en esto siempre habló de su propia experiencia. Cuando allá en Romanos, en el capítulo 7, versículo 24, ¿se acuerdan qué dijo? Dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se preguntó. Fíjense la pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este no fue el clamor de un individuo que no era salvo, sino el clamor de un individuo salvo, que era un cristiano en ese momento derrotado, que no encontraba en ese momento la satisfacción en Cristo porque no estaba confiando. ¿Y cuál era el problema que tenía Pablo en ese momento? La falta de fe. Bien, entonces con estos antecedentes vamos a continuar con el versículo 16 del capítulo 3 de este capítulo. Le voy a pedir a Leticia que me lea este versículo. Amén. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Muy bien, ustedes ven ahí la palabra provocar. Evidentemente, esto nos da una idea de que Dios estaba muy disgustado con ellos, porque no habían oído, pero tampoco no habían creído. Habían tenido fe como para salir de Egipto, pero eso fue todo lo que pudieron lograr. Y el versículo 17, que le pido a Fernando que me lo lea, ¿qué continúa diciendo? Versículo 17. Amén. Y dice, ¿quiénes fueron, perdón, y con quiénes estuvo el disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Bueno, vemos aquí nuevamente que fue lo que causó la tristeza de Dios. Fue su incredulidad. Nosotros seguramente no reconocemos, y ellos tampoco reconocieron, que dudar de la palabra de Dios era un pecado tan grave. Y realmente es uno de los peores pecados, porque conduce a otros pecados. Aquellos israelitas que se encontraban en el desierto, la incredulidad, ¿se acuerdan? Los llevó a adorar al macho cabrío y a la inmoralidad sexual y a una negación absoluta y a un rechazo de Dios. A medida que le volvieron la espalda, llegando incluso a desear, ¿se acuerdan? Regresar a Egipto. Decidieron que la esclavitud en Egipto era mucho mejor que vivir por la fe de la tierra prometida. Eso le pasaba a los israelitas. ¿Qué dice mucha gente? Mucha gente dice, bueno, hay que vivir la vida acá porque es corta la vida y hay que disfrutarla la vida, porque después, o sea, no confía en la palabra de Dios y trata de vivir los acontecimientos en su vida en este tiempo, mientras viva. Inclusive muchos cristianos que aún viven de acuerdo con los criterios de este mundo, no saben realmente lo que es confiar en Cristo y vivir por la fe confiando en Él.
Ahora, fíjense la pregunta que dice allí. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Y con quién? Y bueno, Dios estuvo disgustado con aquella multitud que salió de Egipto. Habían pecado y como resultado murieron y sus cadáveres quedaron en el desierto. Solo 2 hombres entre aquel numeroso grupo tuvieron fe y creyeron en Dios. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Y fueron los únicos que llegaron a entrar en la nueva tierra. Fíjense que ni siquiera Moisés llegó a la tierra prometida, aunque su problema no fue tanto su falta de fe, sino su desobediencia. Una desobediencia concreta, ¿se acuerdan? Cuando golpeó la roca con ira. Antes de hablar a la roca como Dios le había mandado, él no tenía que haberla golpeado otra vez, porque esta ya había sido golpeada una vez. Y esa roca, ¿de quién nos habla? De Cristo. Veamos lo que dice el versículo 18, y sé que está por ahí Pamela. Vamos a leer el versículo 18 del capítulo 3. Le vamos a pedir que lea ese versículo. Amén. ¿Y a quienes juró que no estarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Aquí no se estaba refiriendo al cielo, sino al reposo de Canaán. A causa de su incredulidad, no supieron lo que sería caminar por Canaán, disfrutando evidentemente los frutos de la tierra, de esa tierra prometida, y experimentando además una satisfacción simplemente por creer en Dios. Dios dijo que no entrarían en su reposo y pronunció un juramento en relación con esa decisión. Dios no necesita hacer aquello, pero el hacerlo quiso dejar una clara demostración de que hablaba en serio. Estaba hablando con aquellos que no creyeron. Bueno, como decíamos, su adoración al macho cabrío, su inmoralidad sexual, no fueron los pecados que le impidieron disfrutar de la bendición de Dios. Su pecado más grande fue la incredulidad. La incredulidad nos despoja de la bendición y también nos impulsa a cometer otros pecados, como decíamos. Uno puede escuchar muchos creyentes decir que son creyentes, o por lo menos piensan que son creyentes, y dice, pensar que yo soy creyente y puedo cometer esa estupidez. Así dicen, ¿no? Y lo que han hecho fue realmente deshonesto. Pero el caso es que están profundamente preocupados por su deshonestidad e ignoran que la raíz de la deshonestidad es que no creyeron en Dios. Y ello no parece preocuparles. Fíjense en ustedes. Vamos al versículo 19, Leticia. ¿Qué dice ahí el versículo 19? Amén. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Bueno, este es un versículo muy importante. Aquí se encuentra el motivo que nos impide disfrutar de muchas bendiciones. Reitero, subrayen la incredulidad. Y llegamos al capítulo 4. Y en él nos encontramos allí con 2 temas. Fíjese, Cristo es superior a Josué y también Cristo es superior al sacerdocio levítico. En los primeros 2 versículos vamos a observar una continuación de la advertencia en cuanto a dudar de Dios, que fue expuesta en el capítulo 3 que recién estábamos leyendo.
Así que le pido a Fernando que me lea el versículo 1 de este capítulo 4. Amén. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Bien, gracias, hermano. Aquí tenemos el primer imperativo de la epístola de los Hebreos. Anote, primer imperativo de la epístola de los Hebreos, que es, entre comillas, pónganlo, ¿eh? Temamos. Pablo recomendó a los creyentes hebreos que continuaran en una relación de comunión y compañerismo con el Señor. Él siempre los estaba desafiando. Y en esta carta hay muchos verbos que son imperativos. Temamos ese, ¿no? Y con respecto a esta expresión, diremos que no hay contradicción con otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Eso dice Romanos 8, versículo 15. Y en Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Hay ciertas cosas a las cuales nosotros haríamos bien en temer. Y, por ejemplo, un cristiano debía preocuparse frente a su ignorancia en la palabra de Dios. Cuando Pablo dijo temamos, pues estaba hablando de un temor bueno, conveniente. Por ejemplo, los padres advierten a sus hijos pequeños sobre ciertos peligros para que sientan temor con respecto a actividades que son peligrosas para su integridad física o seguridad. La palabra de Dios dice en Proverbios 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese es el tipo de temor que usted y yo, nosotros, deberíamos sentir. El temor del cual el escritor de Hebreos estaba hablando era un temor basado en un propósito importante. En el versículo 1 dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. A mí parece que el autor se disponía a hablar mucho sobre el reposo en el resto de este capítulo. La palabra reposo aparece 8 veces en el texto. Y hay varias diferentes clases de reposo, como decíamos, incluyendo el reposo del día sábado, o el reposo de la creación, el reposo de Canaán, en fin, ya se los expliqué. Aquí, en este pasaje, él estaba hablando de la experiencia del reposo en Canaán. Les estaba diciendo a los creyentes, tened cuidado, no sea que alguno de vosotros no lo logre. Nos tenemos que preguntar, hermanos, ¿cuántos creyentes hoy día están perdiendo este reposo? Tenemos que preguntarnos. Yo me pregunto, y ustedes se deben preguntar, ¿he entrado en este reposo? ¿Sabemos lo que realmente es confiar en Cristo y descansar en Él? ¿Lo ejercemos ese reposo? Miren esa pregunta, ¿no? Vamos con Pamela, versículo 2 de este capítulo 4. Amén. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra
por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Amén. Bueno, aquí ahora hablamos del reposo que yo les decía, mencioné anteriormente, el reposo de la salvación. El reposo de confiar en Cristo como Salvador. Ellos escucharon el Evangelio, pero no lo creyeron. Y ahora llegamos a un pasaje en el cual el escritor expuso que Cristo es superior a Josué. Moisés condujo a los israelitas fuera de la tierra de Egipto, pero no pudo introducirlos en Canaán. Josué los introdujo en la nueva tierra, pero veremos que él no le pudo proporcionar el reposo. Nunca asumieron el control de sus posesiones en la tierra. Los valores del mundo, la naturaleza carnal con sus pasiones y el diablo les robaron muchas bendiciones que Dios tenía para ellos. Nosotros vivimos en un mundo malvado, malvado hoy día. El mundo no es un amigo de la gracia de Dios, no es un amigo de los creyentes. Muchos creyentes aún en este sistema del mundo que estamos viviendo no se han dado cuenta, no han descubierto este tema y siguen aferrados todavía, como pasaba a estos judíos aferrados a sus tradiciones y estaban aferrados a la ley, por ejemplo. Bueno, en nuestro tiempo muchos creyentes siguen aferrados a este mundo y a situaciones de este mundo. Y no asumen esto, no asumen. Voy a pedir a Leticia que me lee nuevamente el versículo 3. 3, amén. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Decíamos del reposo de la salvación, el reposo de confiar en Cristo. A veces nos preguntamos, y seguramente conoceremos algún creyente de quienes nosotros pensábamos que era un creyente nacido espiritualmente de nuevo, y que lo vemos que actúa con criterios y valores del mundo, que ha interrumpido, por ejemplo, su asistencia a la iglesia, que ha dejado de leer la Biblia, que ha dejado de participar en la actividad cristiana. Entonces ahí se plantean esas preguntas que muchos se manifiestan. ¿Se perdió su salvación? Y si usted fuera esa persona, ¿pensaría que ha perdido la salvación? Si cree que esa forma de actuar o de no actuar causaría, digamos, que se perdiera su salvación, esto en lo más profundo del corazón de cada uno, seguramente si usted se plantea estas cosas, es porque no está confiando realmente en Cristo. Se cree que se está actuando en estas actividades y que con eso hay salvación, pero no es así. No es con determinadas actividades en una iglesia
o participar de un culto los domingos que la salvación se da. Tenemos que confiar, como dice acá el escritor, plenamente en Cristo, completamente en Cristo. Nosotros sabemos que si estamos confiados en Cristo, se van a realizar las tareas y las actividades. Pero hacer estas cosas no tiene absolutamente nada que ver con la salvación. Se puede hacer esa actividad, y hay muchos que las hacen, pero no confían en lo profundo de su corazón plenamente en Cristo. Ese es el tema. Mire, le voy a pedir a Fernando que me lea el versículo 4. Amén. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué tema este, no? Está hablando del día sábado. Dios reposó en el séptimo día, y este era el día del reposo. Sin embargo, el día sábado de la actualidad no es un día que uno guarde en el presente, ¿no? No, no descansamos en el séptimo día. ¿Por qué nos preguntamos si solamente con guardar el descanso el séptimo día obtenemos la salvación? ¿En quién depositamos verdaderamente nuestra confianza? ¿Cuál es el verdadero reposo? Hay muchos que guardan el séptimo día como reposo. Pero no tienen la salvación. Porque no es cumpliendo determinados preceptos y normas que uno tiene la salvación. Sí, evidentemente hay que cumplirlas, pero en lo profundo del corazón, estar confiando plenamente en Cristo. Comentaba un escritor que en cierta ocasión dos creyentes estaban conversando y uno de ellos, que observaba el sábado como el día de reposo, le preguntó a otro, le dice, dime una cosa, ¿tú guardas el sábado? Y el otro contestó que sí. ¿Sí? Y el primero, mirándolo con cierta severidad, le preguntó una vez más, ¿pero en qué día? Y entonces el primero respondió, los días sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y luego comienzo otra vez el sábado. Y entonces el otro le preguntó, bueno, ¿y qué quiere decir con eso? Y dijo, sigo entendiendo por la epístola de los Hebreos que el día sábado ahora es este día de gracia en el que vivimos. Hoy es sábado. Y Cristo, después que murió en la cruz y regresó en vida, fue a sentarse a la derecha del Padre. Y él se sentó allí no porque estuviera cansado, sino porque había concluido nuestra redención. La tuya, la mía, la de todos. Así que ahora me dice, descansa, reposa en mí. Es decir, para mí cada día es un día sabático, porque reposo en Cristo. No el día sábado, todos los días reposo en Cristo. Entonces parece que el otro le miró con sorpresa y le dijo, bueno, eso es mucho mejor que observar solamente un día, ¿verdad?
Por supuesto que sí, le contestó el primero. 7 días a la semana se convirtieron en un reposo sabático en Cristo. ¿Capta la diferencia? ¿Entiende? No es el día sábado por el calendario que tenemos nosotros, que tenemos el reposo. Porque el reposo, ¿en qué es? No es acostarse en un sillón, no es no hacer nada. El reposo es el reposo en Cristo. Y el reposo en Cristo es todos los días. Bueno, vamos a ir a ver qué dicen los versículos 5 y 6. Le voy a pedir a Leticia a ver si me lo lee. Versículos 5 y 6. Amén. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Decíamos, es la incredulidad lo que nos roba el descanso. El reposo de la salvación nos priva del reposo de la satisfacción y de la bendición que Dios nos puede dar. Es maravilloso el descanso, el reposo que Él quiere darnos. Aquí se lee, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, nos está diciendo que por tanto hay un reposo para nosotros. Y en el versículo 7, lo leo yo, dice, otra vez determina un día, hoy, del cual habló David, como mucho tiempo después cuando dijo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Él no estaba diciendo aquí, mañana, sino hoy. Y hoy es el día para nosotros, para usted y para mí. Hoy, ahora, inmediatamente, donde quiera que nos encontremos. Mire la hora que sea. Pues bien, esa misma hora es el tiempo de salvación. Si nosotros confiamos en Cristo, Cristo nos salva. Plenamente. Todos los días, a toda la hora. ¿Qué decía? Si oís hoy su voz, oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice el versículo 8 de este cuarto capítulo, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Josué es la palabra del Antiguo Testamento, la palabra hebrea para Salvador. Jesús es la palabra griega del Nuevo Testamento que significa Salvador. Es decir, si Josué les hubiera dado el reposo, no había después otro día, ya estaríamos en reposo desde Josué. Cuando Josué era anciano y agobiado por los años, aún había mucha tierra por conquistar y el pueblo de Israel no había entrado a disfrutar de todas las bendiciones que Dios les había dado, que había reservado para ellos. Y Josué no podía asegurarlas para ellos. Si nosotros confiamos en Cristo, Cristo permite que nosotros entremos en Canaán, en el día presente, en el cual hay fruto, hay bendición, hay satisfacción, hay alegría para nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos esta experiencia hoy? ¿Y qué es lo que nos impide disfrutarla? ¿Qué es lo que nos impide disfrutar de esta experiencia maravillosa? La incredulidad. Vamos a dejarlo por acá. Porque vieron que es tan maravilloso lo que nos aporta estos versículos, que parece que fueran difíciles, pero es tan simple. Recuerden lo que les dije, incredulidad, temer,
confiar. Son tres situaciones que tenemos que tenerlas clarísimas. Confiar plenamente en Cristo. Bueno, lo dejo por acá. Y como siempre, les digo, si tienen alguna preguntita, alguna duda o algo que quieran afirmar, con mucho gusto, con mucho gusto. Los escucho y los aportes son todos bienvenidos. Muy lindo este capítulo, ¿no? Bueno, como todo Hebreos, realmente. Cuánta enseñanza hay, ¿no? Son cosas simples, que parece que fueran simples, pero que tenemos que asumirlas. Hay muchos que creen que están salvados, y en eso cuando dice se pierde la salvación, no es simplemente blanco y negro. Tiene que ver con una sola razón: perder la confianza en Cristo. Fernando, sí. Sí, sí. Mire, yo voy a anotar, me voy a quedar con la palabra incredulidad, Sí, que, que la verdad nos roba gran parte de nuestra bendición, como dice la palabra, cuando no creemos en el Señor, ¿cierto? Cuando no creemos que el Señor nos va a salvar, cuando no creemos que el Señor nos va a sanar de algo, nos perdemos esa bendición, porque si no creemos, pues el Señor no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, acá nos deja claro que sí tenemos que creerle al Señor, porque de lo contrario vamos a perder esa bendición que Dios actúa en nosotros, en nuestras vidas, porque Dios va a actuar siempre cuando nosotros creamos en Él, cuando nosotros le pidamos y le pidamos creyéndole. No sé si me hago entender. perfecto, exactamente, exactamente, y es Así que, cierto. mm, Y eso es el reposo en Cristo. Cuando nosotros reposamos en Cristo, la palabra reposo siempre obviamente nos da una idea de, como decía, estar en un diván, descansando, este, todo lo que entendemos por reposo, reposando, tomando una siestita. No, no, no. Esta palabra tiene, es decir, el significado para visualizarla como palabra, pero tiene una raíz muy profunda espiritual. El reposo en Cristo significa mucho más allá de un descanso. Significa la salvación. Y esa salvación no la podemos esperar para un día determinado, sino que para todos los días, porque como dice en la comparación el escritor, nosotros hoy entramos en Canaán, que era lo propuesto espiritualmente de salvación por Dios en aquel momento a su pueblo. Tenemos que hacerlo hoy. Ahora, si no nos sentimos, si nos sentimos muy mal espiritualmente, ¿eh? La raíz no es porque no hagamos determinadas actividades, es porque hemos perdido la confianza plena en Cristo. Esa es la raíz central de este mensaje. ¿Qué es lo que le estaba pasando al pueblo de los hebreos? Se habían transformado a Cristo, pero estaban perdiendo la credibilidad verdadera en Cristo y se seguían aferrando a sus tradiciones. Y esa es la raíz de esta carta. Muy bien. Em, yo me quedo como se repite en varias ocasiones desde el capítulo 3 y que termina acá donde dejamos hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es Exacto. muy difícil que una persona que no escucha a Dios tenga un corazón duro. Quien escucha a Dios por obligación, su corazón se tiene que doblegar, tiene que ser un corazón, vamos a decir, no endurezcar, tiene que ablandarse, ¿no? Rendirse, humillarse, entregarse delante de la presencia de Dios. Si nosotros endurecemos el corazón es porque nunca en la vida lo hemos escuchado o porque queremos escuchar lo que nos conviene y no verdaderamente la revelación de la palabra de Dios. Ahora, si a mí me lleva
a no creer ciertas y determinadas cosas sobre quién es Cristo, sobre quién es Dios, sobre quién es el Espíritu Santo, sobre la deidad, si yo no tengo claro eso, me parece que no puedo ser salvo porque nunca en la vida he aceptado verdaderamente los principios y básicos del cristianismo. Cree en Dios Padre Todopoderoso, en su Hijo, nuestro Salvador, y en el Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestro Ayudador, etc. Si tú no has entendido ese misterio, me parece que no se puede decir, no, perdió la salvación. No, es que nunca fue salvo la persona, porque nunca creyó totalmente. Es como dice la palabra, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Exacto. Es como también dice en otro pasaje, Señor, Señor, pero en tu nombre hice esto, hice aquello, hice lo otro. Apartados de mí, hacedores de maldad, no te conozco, no sé quién eres. Porque nunca creíste genuinamente. Y el cristiano, cuando es genuino, por más lucha, por más prueba o por más dificultad o desierto que puede estar pasando, confía plenamente en el Señor. Pone su confianza, pone su esperanza, pone su fe, todas las áreas de su vida, enfermedad, situación, lo que sea, la pone delante de la presencia de Dios y acepta con gozo y con alegría, que es muy difícil para nosotros los seres humanos hay que reconocer porque nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra carne siempre está ahí en la lucha, pero acepta, a la corta o a la larga tiene que ceder y aceptar porque el Espíritu Santo te está mostrando y te está diciendo, es esto la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, la voluntad del Espíritu Santo, porque son una Santísima Trinidad, son uno solo. Entonces digo, uno tiene que entender si oyeres, que ahí es donde me parece que está el cri de todo, como nosotros como cristianos, si oyeres, si quieres escuchar, si quieres oír, si quieres ser transformado, si quieres ser salvado, si quieres ser prosperado, y no la prosperidad acá, hablo de prosperado espiritualmente, crecer, crecer un peldaño más en busca de la altura del varón perfecto, tener la salvación, caminar por las calles de oro, por el mar de cristal, o sea, adorar y glorificar el nombre de tu Cristo, tú en un momento tienes que ceder y tienes que oír, y entonces tu corazón tiene que dejar de estar duro. En un momento como seres humanos podemos caer, pero podemos decir, ay, pero ¿por qué esto? Pero otro seguido, el Espíritu Santo dentro de ti te está diciendo, para, esto no es así, esto es así. Y uno si cede, se da cuenta de que, para, yo tengo que agradecer por lo que estoy pasando, porque hay algo más allá de mí. Es por la gloria de mi Señor, por la gloria de Cristo, es por lo que hizo en la cruz del Calvario, es por quién es por qué fue que me creó. Y entonces yo tengo que doblegar mi orgullo, suavizar mi corazón y escuchar entonces, dejar de ser yo para entonces escuchar la voz de mi Dios. Y entonces ahí agradezco y, por supuesto, dejo de estar duro, pero voy más allá a glorificar el nombre de mi Señor. Muy bien, clarísimo. Gracias, hermana. Bueno, antes de ir cerrando, estoy debiendo una charla con la hermana Pamela sobre una interrogante que tenía ella, sobre en algún momento que estuvimos hablando de los dones en, en programas anteriores, en encuentros anteriores. Así que le voy a decir a la hermana que vamos a ver si esta semana podemos ponernos en contacto o si quiere formularlo ahora, con mucho gusto, no tenemos problema. Y porque tenía una duda precisamente sobre algunos aspectos que hablamos sobre los dones espirituales en aquel momento. Así que bueno, lo dejo a criterio de la hermana o lo dejamos para algún encuentro durante la semana. Bueno. Lo dejamos fuera la semana que viene. Perfecto. Muy bien, nos ponemos en contacto. ¿Me escuchó? Sí, perfecto, sí. Lo dejamos entonces para ponernos en contacto durante la semana. Vamos a decir que, no obstante, más adelante, bueno, recién vamos en el capítulo 4, ¿vio? Venimos bastante lento con Hebreos, pero lo estamos analizando versículo por versículo, ¿no?
Nos quedan unos cuantos capítulos todavía. Sí, casi 10, 9 capítulos nos quedan. Pero lo vamos llevando. Pero algún día de esto vamos a hacerlo, digamos, ese estudio del tema de los dones espirituales. Vamos a hacer un programa, un encuentro especial para hablar sobre los dones espirituales. Refrescarnos un poquito en ese tema. Y de paso, les digo a los hermanos que estamos hablando que el último jueves de este mes es el jueves 31. Para el jueves 31, no, perdón, sí, jueves 31. Pero, no, estoy hablando, estoy entreverado. El último viernes de este mes es el viernes 31. Y habíamos acordado que el último día del mes, íbamos a hacer una reunión, ya no de estudio, sino que nos íbamos a reunir los hermanos que pudieran ingresar ese viernes para hacer cada uno una palabra, dar una palabra de más o menos 10, 15 minutos. Así que bueno, vayan preparándose. Viernes 31, o sea, el jueves 30 hacemos el estudio, el último estudio del mes de marzo, y el viernes 31 hacemos la reunión, donde cada uno de nosotros en 10, 15 minutos va a desarrollar una palabra o un tipo de devocional, como se entienda. Pero vamos a hacer ya no estudio, sino, digamos, dar la palabra de un tema determinado. ¿Quedamos así? ¿Les parece bien? Viernes 31, último viernes de este mes de marzo. Muy bien. Así que a prepararse, vayan preparándose. Amén. Le damos el tiempo suficiente. Fíjense que estamos a 2 en casi 30 días. Así que tienen tiempo. Sí, sí. Preparan y todavía no tengo nadie invitado especial, pero puede ser que en el transcurso del mes podamos coordinar algún invitado y hacer también una reunión algún viernes del mes de marzo. Pero el último viernes lo hemos destinado entonces para esa reunión entre nosotros, para cada uno desarrollar la palabra. Todos menos yo. Todos ustedes menos yo. Así que bueno, prepárense. Yo voy a conducir, voy a dirigir. Bueno, hermanos, gustazo enorme de haber estado escuchando la palabra del Señor. ¿Vio cómo habló el Espíritu Santo? Ya empezábamos ahí. Al principio estaba el autor trayendo la palabra del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cómo nos habla? Usted sabe que quedan algunos minutitos todavía. Leyendo este capítulo, me dio algo muy especial el Señor. La profundidad. O sea, desarrollamos, estudiamos, nos preparamos, vivimos la vida, tratamos de superarnos, tratamos de estar siempre en el camino del Señor. Pero hay algo que tiene que ir mucho más adentro de nosotros, en el corazón, como se dice, para tener una referencia, ¿no? Y entonces pensé, digo, me analicé a mí mismo, ¿no? Me estoy, ¿cómo expresarlo? Estoy asumiendo profundamente en mi corazón. Estoy
metiéndome y escudriñando en mi corazón todo lo que significa estar plenamente en Cristo. Bueno, y encontré esa experiencia que me sirvió de mucho. Me sirvió de mucho. ¿Por qué? Porque hay cosas que a través de los ojos, de los oídos, no visualizamos, no podemos captar. Y esas cosas están profundamente penetradas en el corazón. Entonces, cuando hago esa experiencia de parar un poquito, sobre todo en estos días de verano, acá tenemos unos lindos árboles y a veces en la tarde yo me siento allí, a veces me quedo posicionado hasta que quedo hasta dormido, ¿no? Pero en ese momento me empieza a trabajar lo que se llama la introspección, o sea, la inspección interna del corazón. Y ahí saltan algunas cositas que no las visualizamos, que no las mantenemos, inclusive, obviamente está profundamente ligado a nuestra conciencia, a nuestro inconsciente y a nuestro espíritu. Y ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. Es una experiencia muy linda. A veces se da en los sueños, cuando estamos durmiendo, ciertas cosas, pero me parece mucho más interesante hacerlo cuando estamos viviendo el día y en la mitad del día uno, bueno, algunos le llaman la meditación y todas esas cosas, pero cuando uno entra hacia adentro a visualizar en lo profundo del corazón y ahí hacer ese examen diario, permanente. Y sirve de mucho, sirve de mucho. Se lo comento porque me ha servido de experiencia. Y realmente en estos días, últimos días, ayer y antes de ayer, Dios no estaba confiado en determinadas cosas, me las ha proporcionado de una manera maravillosa. Y hay que reconocerlo, ¿no? Y cuando tenemos que reconocer que Dios, ¡tac!, nos toca y nos dice, che, para un poquito, está, acá no hagas esto, a través del Espíritu Santo. De eso se trata, ¿no? Y de eso se trata la incredulidad que tienen muchos, porque no creen en eso. Bueno, hermanos, nos reencontramos la próxima semana. ¿Me parece bien? Buena jornada. Recuerden, descansen en el Señor Jesucristo, no el sábado, no el domingo. Descansen cuando estén trabajando. Descansen cuando estén caminando. Descansen cuando estén haciendo la comidita. Descansen cuando estén en un momento difíciles que hay en esta vida. Descansen en Cristo. Amén. El reposo en Cristo Amén. es la salvación. Bueno, Amén. vamos a pedirle a Leticia que nos haga una oración para cerrar esta jornada del día de hoy. Amén, Padre amado, te damos las gracias en esta hora por tus bendiciones, porque pudimos estar reunidos delante de tu presencia para aprender más de ti, Padre amado, humildemente, con humildad de corazón, Padre amado y de espíritu, y te damos gracias por estar unido a tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo nos muestra cada vez más, por nuestra obediencia serán nuestros frutos, y bueno, te obedecemos a ti, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por ese gran amor que tú tienes, Jesús, por nosotros. Te amamos, te bendecimos, gracias Señor por morir por nosotros y por darnos la vida eterna. Y te seguimos obedeciendo, Padre amado, confiando en ti, creyendo a pesar de todas las dificultades que tú estás con nosotros. Te amamos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros, con esos hermosos niños que están allí. Chiquitos. Los hijitos de Fernando,
al hijo de Annette, a los hijos de Pamela, a todos nuestros hijos y nietos. Amén. Así es. Amén. Crean Amén. que nuestro Señor es la única salvación. Amén, Jesús. Bueno, Amén. Amén. bendiciones. Chao, hermanos, que estén bien. Bendiciones. Chao, Buenas bendiciones, noches. que pasen Buenas bien. noches. Igual, saludos.